criterios de calificación de riesgo para las aseguradoras. Muy bien. Entonces, normalmente tenemos un proceso habitual que parte de una reunión de planificación en donde se establecen los plazos, los responsables, el requerimiento de información, el cronograma en general. Luego, con la información, los analistas hacemos revisión in situ, vemos los números, vemos la información, información comercial, información financiera, información técnica. Posteriormente, hacemos una visita, lo que llamamos una revisión in situ, tratamos de entrevistarnos con las gerencias, tocamos todos los temas, hacemos preguntas, a veces pedimos información adicional. Después hacemos una evaluación integral sobre la base de la visita y de la revisión extra situ, y con eso pues obtenemos ratios, indicadores, los comparamos contra otras entidades. Luego le compartimos nuestro sentir y nuestra opinión a la entidad calificada. Posteriormente, para básicamente tratar de recibir alguna retroalimentación, de repente algo no comprendimos bien, o de repente ellos tienen información que quieren agregar, o tal vez quieren dar algún tipo de argumentos, ¿no? Luego viene el comité de calificación, en donde el analista presenta, hace una presentación ejecutiva al comité, ¿no? Y va con una propuesta, le presenta una propuesta, ¿no? Al comité de calificación, que puede ser, pues, cualquier calificación X. El comité decide si esa calificación X es la que corresponde según sus criterios, y después de haber hecho todas las preguntas y los cuestionamientos, el comité decide asignar esa calificación o dar una calificación superior o una calificación inferior, ¿no? Luego se le comunica a la entidad calificada cuál es el rating, cuál es la calificación, y obviamente la entidad calificadora tiene la posibilidad de recibir una apelación por parte de la aseguradora, siempre y cuando haya información adicional que se presente, ¿no? Porque con la misma información debería ser el mismo rating. Entonces, no, eso no tiene sentido. Para poder aceptar una apelación o una solicitud de revisión se requiere información adicional, que puede ser, por ejemplo, un acta donde se establece que va a haber un aporte capital, una información que demuestre que ha habido un cambio importante dentro de la, digamos, la estructura de la compañía, y que eso puede modificar la opinión que tenía la calificadora, ¿no? Bien, entonces ahí termina el proceso. Los factores de evaluación de las revisiones extra situ y de las revisiones in situ los he resumido en 14. Realmente pueden ser más o pueden ser menos, pero he tratado de poner los más importantes, ¿no? Y los voy a tratar de explicar uno por uno. Primero, la industria. ¿Qué cosa es importante? Bueno, aquí lo que nosotros vemos es cómo se compite en la industria, ¿no? El entorno competitivo. ¿Qué tan fácil es competir en esta industria? A veces hay empresas que son muy dominantes, y resulta difícil competir en el sector, ¿no? Luego tenemos también la regulación, o sea, las normas regulatorias normalmente empujan a las entidades aseguradoras a cumplir con ciertos parámetros, a cumplir con ciertos estándares, ¿no? Luego tenemos la capacidad supervisora del regulador, porque no sirve de mucho que la regulación tenga buenas, digamos, reglas, buenas normas, si no tiene la capacidad de supervisarla con efectividad, ¿no? Y luego vemos también la institucionalidad y cómo funciona, digamos, todo el sistema dentro de la industria, dentro del sector, ¿no? Bueno, el segundo elemento que me parece importante es la posición competitiva, ¿no? Es decir,
cómo compite la entidad aseguradora dentro del sector, las ventajas competitivas, es decir, por qué escogen a esa entidad aseguradora, por qué no escogen a otras entidades, la sostenibilidad estratégica, es decir, siempre hay una estrategia, pero la pregunta es si esa estrategia es efectiva y segundo, si esa estrategia es sostenible en el tiempo, ¿no? Porque el mundo cambia por tecnología, el mundo cambia por hábitos de clientes, el mundo cambia por pues, diversos elementos que pueden mejorar la competitividad o empeorar la competitividad de la aseguradora, ¿no? La madurez de los productos también, ¿no? Eh, eh, Porque a veces hay productos que son innovadores pero y que tienen buen potencial, pero que no necesariamente tienen una madurez como para poder generarle estabilidad de resultados a la aseguradora. El poder de marca que tiene la entidad también es muy importante, ¿no? Porque eso es lo que le va a permitir sostenerse en los altibajos que pueden darse en la industria. Bien, el tercer elemento el tercer elemento es, digamos, la evaluación de los accionistas, ¿no? Bueno, eh, lo que nosotros vemos es, primero, la capacidad que tienen los accionistas, básicamente estamos hablando de capacidades financieras, la intención de dar un soporte financiero, si es que se requiriese, ¿no? Y también la reputación que tienen los accionistas, que es un elemento que consideramos, aunque no estamos calificando a los accionistas, sí consideramos cualitativamente el hecho de que los accionistas hayan sabido mantener o hayan sabido crear una buena reputación, que quieran seguir manteniendo también una buena reputación. Porque lo hacen a través de sus negocios, ¿no? Y ese es uno de sus negocios que está siendo evaluado. Bueno, el cuarto elemento es la gerencia, ¿no? El cuarto elemento es la gerencia. Eh, la gerencia tiene el rol de implementar la estrategia. No siempre esta estrategia se puede implementar con efectividad, pero nosotros evaluamos la implementación de la estrategia que está a cargo de la gerencia, ¿no? Repito, no siempre depende de la gerencia de manera completa, pero hacemos esa evaluación, ¿no? Sobre todo en términos de los logros y el acercamiento a las metas que puede haber tenido la organización. El quinto elemento de evaluación es la gobernanza y el control interno, ¿no? Es decir, eh, bueno, primero la transparencia, ¿no? El apego a los valores, la rendición de cuentas, el respeto a los grupos de interés, los planes de sucesión, son buenas prácticas de gobernanza. Pero no nos olvidemos que la entidad o el órgano de gobierno, ¿no? Eh, más alto, de mayor jerarquía, es la junta directiva o lo que se conoce también en otros países como el consejo de administración. En otros países se conoce como el directorio, en Estados Unidos es el board. Bueno, entonces, ¿qué cosa se pondera positivamente? Que haya una independencia de la administración, que haya una separación de la administración, ¿no? Que ningún miembro de la junta directiva sea miembro de la administración, que ningún miembro de la administración sea miembro de la junta directiva. ¿Okay? Aunque reconozco que hay algunas regulaciones que lo permiten, dentro de las buenas prácticas de gobernanza no es recomendable. Luego, la supervisión del control interno, el control interno como sistema, ¿okay? La declaración del apetito de riesgo, en donde la junta directiva... ¿Por qué es importante la declaración del apetito de riesgo? Porque primero tú vas a declarar cuando tú conoces tus riesgos. Entonces es muy importante que la junta directiva eh, conozca los riesgos que está asumiendo, conozca los niveles de gravedad de los riesgos que está asumiendo la aseguradora, ¿no? Y a partir de ello establece indicadores, establece límites, y por eso es importante la declaración del apetito de riesgo.
porque es la demostración fehaciente que la junta directiva conoce los riesgos y está estableciendo los límites. ¿Ok? Bien, por otro lado, eh, la competencia de los miembros, ¿no? Los requisitos para ser miembro de la junta directiva, muchos reglamentos de gobernanza o reglamentos de junta directiva establecen ciertos requisitos de competencia, ¿no? Entonces eso también se evalúa. Eh, la conformación de los comités delegados, porque sabemos que la junta directiva no lo puede ver todo, no lo puede hacer todo y necesita de estos órganos de apoyo que representan a la junta directiva, ¿no? Entonces, los comités son importantes, los comités que representan a la junta directiva son importantes por dos razones. La primera razón es que descongestionan toda la actividad, digamos, y toda la responsabilidad que tiene la junta directiva en la toma de decisiones, ¿no? Descongestionan. Eh, y eso por un lado. Y por otro lado, también es importante eh, la conformación de los comités porque la junta directiva no es una junta experta en un cierto tema. Puede haber algunos expertos en determinados temas, pero con la conformación de comités se permite la incorporación de expertos, ¿no? Expertos en auditoría, expertos en remuneraciones, expertos en riesgos, expertos en cumplimiento, expertos en otros temas, y eso, evidentemente, eh, ayuda a una toma de decisiones que apunte hacia el logro de los objetivos, ¿no? Bien, tenemos también la gestión de los conflictos de interés. Eso es muy importante dentro de una toma de decisiones. ¿Por qué? Porque los miembros de la junta directiva muchas veces tienen negocios o participan con determinados socios y puede generarse un conflicto de interés. O sea, no es malo que aparezca un conflicto de interés. El tema es cómo se gestiona. Si no se gestionan los conflictos de interés, eso sí es una inconveniencia importante que puede tener resultados adversos en la organización, ¿no? Pero que exista el conflicto de interés es algo inherente a los negocios, ¿no? O sea, se puede dar, eso es hasta cierto punto normal que exista. Lo importante es cómo se gestiona. Bueno, y los mecanismos que hay de evaluación y autoevaluación, casi todos los mecanismos o las regulaciones permiten o algunos exigen que haya una evaluación de la junta directiva, pero ¿quién evalúa a la junta directiva, ¿no? Entonces, ya sea a través de una evaluación externa o ya sea a través de una evaluación interna, que también podría ser bajo una modalidad digamos, de evaluación de, de 360, ¿no? O a través de una autoevaluación en donde la misma junta directiva se autoevalúa. De cualquiera de las formas, es muy importante que la junta directiva haga ese ejercicio como una buena práctica de gobernanza. Luego tenemos la gestión integral de riesgos, ¿no? Entonces, en la gestión integral de riesgos, ustedes saben que existen muchos riesgos en la industria del sector seguros. Los riesgos técnicos. Los riesgos técnicos tienen que ver con la actividad aseguradora. Por ejemplo, altos niveles de siniestralidad, insuficiencia de primas, eh, digamos, eventos catastróficos, ¿no? Entonces, esos son riesgos técnicos. ¿Ok? Tenemos también los riesgos de reaseguro. ¿Por qué? Porque una compañía de seguros normalmente toma un reaseguro para buscar la protección de la protección, ¿no? Entonces, y hay riesgos, o sea, nadie está libre. eh, en uno de los puntos siguientes se toca específicamente el tema de reaseguros, pero cómo se gestiona, cómo se identifican los riesgos, cómo se monitorean, cómo se miden, cómo se mitigan, o sea, ese es todo un proceso. Entonces, las metodologías para los riesgos de solvencia, de liquidez, de inversiones, de contraparte, de lavado de activos, todos esos temas son parte de, eh,
digamos, la metodología para poder hacer una gestión integral de riesgos, ¿no? Obviamente es importante que aquí haya un compromiso por parte, un mandato y compromiso por parte de la junta directiva o el consejo de administración, que haya también alineamiento con los objetivos, ¿no? Por parte de la unidad de riesgo, que cuente con los recursos suficientes. Entonces, eso es muy importante. Luego vamos ya aquí a la parte técnica, ¿no? Entonces, ya a partir del punto 7 vamos a tocar temas que son un poco más específicos de la industria aseguradora. Primero, el resultado técnico, ¿no? Entonces, siniestralidad total, siniestralidad neta. Eso es el monto, siniestralidad total es el monto de siniestros totales entre las primas totales. Ese es un ratio que se tiene que monitorear. Si el ratio es muy alto, la aseguradora puede perder dinero, ¿no? Y entonces se dificulta la capacidad de cumplir con sus obligaciones y por lo tanto, digamos, con un alto nivel de siniestralidad, eso se castiga, ¿no? ¿Cómo sabemos si es alto o es bajo? Lo comparamos contra la siniestralidad de todo el sistema. Afortunadamente, la mayor parte de superintendencias de seguros publican todas sus cifras. Entonces uno puede comparar la siniestralidad de la compañía A con la de la B, con la de la C, contra todo el sistema, puede comparar contra la siniestralidad de la misma compañía de periodos anteriores, ¿no? Entonces, la siniestralidad total es siniestros totales entre primas totales. Pero también tenemos la siniestralidad neta. ¿Y la siniestralidad neta qué cosa es? Es la siniestralidad neta de los reaseguros. ¿Por qué? Porque uno tiene de los reaseguros y de los coaseguros, porque en algunos casos también las compañías hacen coaseguro, ¿no? Es decir, no es que ceden todo a, digamos, un reasegurador, sino que comparten riesgo con otra aseguradora. Entonces es un coaseguro. Entonces, la siniestralidad neta es los siniestros totales menos los siniestros cedidos por reaseguros y coaseguros, ¿ok? Esa es la siniestralidad neta, dividido entre la prima neta, ¿no? Que son las primas totales menos las primas cedidas, ¿no? Y las primas de coaseguros. Muy bien. Luego tenemos la siniestralidad por ramos, ¿ok? La siniestralidad por ramos. Eh, Me gusta medirlo de esa manera, bueno, también hay que medirlo consolidado, ¿no? La siniestralidad, en los dos primeros casos lo estamos midiendo de manera consolidada, pero eso mismo podemos dividirlo por ramos, ¿no? O sea, el ramo de asistencia médica, el ramo de incendio y líneas aliadas, los ramos técnicos, eh, y así, ¿no? El ramo de construcción, todo riesgo, y así. Hay diversos ramos, ¿no? El ramo automóviles, por ejemplo, es un ramo muy, muy importante en las aseguradoras denominadas de property, es decir, que no son de, digamos, de seguros de vida, ¿no? Bueno, y los resultados por ramos, ¿no? Entonces, ¿cómo resultan los resultados por ramos? Luego de haber restado las comisiones, por ejemplo, que es un tema importante, pero esos son resultados técnicos, ¿no? También existen los resultados después de haber absorbido los gastos operativos, ¿ok? Muy bien. Y precisamente vamos a hablar de arriba podrán ver tres bullets. El primero es el ratio combinado, ¿no? Y los siguientes son de eficiencia, pero entonces ya estamos aquí en el octavo factor de evaluación, que es la rentabilidad y eficiencia. Entonces aquí hay un ratio que es muy famoso en el sector seguros, que es el ratio, el denominado ratio combinado. Este ratio combinado se usa para ramos de property, o sea, ramos que no son de seguros de vida, ¿ok? Y tiene una característica, ¿no? Entonces mide los siniestros, pero la siniestralidad neta. A la compañía le importa la siniestralidad neta, no la siniestralidad total, porque la siniestralidad total puede ser 100%, pero si está reasegurando, entonces le va a quedar una siniestralidad de repente de, no sé, 60%, y entonces eso sí le permite tener un margen de ganancia, ¿no? Ahora, digamos, así funcionan los negocios, pero los reaseguradores buscan también no absorber toda la carga de los riesgos y estudian bien a la compañía, estudian bien los contratos. Entonces, si
después si la siniestralidad total es 100% y la siniestralidad neta es muy baja, el reasegurador va a decir, ah, bueno, tú me estás pasando todo el riesgo. Entonces, eso puede implicar un cambio en las condiciones en la renovación del contrato de reaseguro del año siguiente o eventualmente el reasegurador puede no seguir trabajando con la compañía, ¿no? Entonces, digamos que este es un negocio integral donde cada uno pone su parte, ¿no? Y no donde, digamos, algunos se benefician con perjuicio de otros, ¿no? Bueno, entonces tenemos siniestros netos sobre primas netas. Ese es el primer ratio, ¿no? Que impacta directamente a los resultados. Y luego tenemos un segundo ratio que se llama ratio combinado porque tiene dos partes, ¿ok? Entonces, la segunda son las comisiones netas más gastos administrativos sobre primas totales. ¿Por qué? Porque los gastos administrativos sí hay que medirlos por las primas totales. O sea, para generar esa cantidad de primas tenemos que incurrir en una serie de gastos administrativos, ¿no? Y obviamente hay comisiones que se ganan, comisiones que se pagan, entonces existen las comisiones netas. Fíjate que el denominador en el primer término son primas netas y el denominador en el segundo caso es primas totales. Entonces, eh, por eso se llama ratio combinado, ¿no? Porque combina el ratio de siniestralidad neta, que es un ratio de resultado técnico propiamente de la actividad aseguradora y el otro es un ratio en donde intervienen otras cosas, ¿no? La carga operativa, ¿no? Los gastos de administración, de ventas. Entonces, tiene una naturaleza diferente. Entonces, si yo quiero ver siniestralidad, veo el ratio, digamos que es el primer término. Si quiero ver digamos, cómo están los gastos administrativos, entonces veo el segundo, ¿no? Por eso se le llama ratio combinado. Ahora, algunos lo combinan tanto que ponen en los dos denominadores primas totales y arriba siniestros totales, ¿no? Entonces eso lo hacen por una razón práctica para tener un solo denominador, ¿no? Pero digamos el ratio combinado tradicional es digamos, el, el más recomendado es este, ¿ok? Bien, entonces, luego tenemos la medición de la eficiencia, ¿no? Y para medir la eficiencia, hay la eficiencia sobre gastos, ¿no? La utilidad antes de gastos administrativos sobre gastos administrativos, ¿no? Y tenemos la eficiencia sobre activos, ¿no? Utilidad neta sobre activos totales, ¿ok? Bueno, o también gastos sobre activos totales. Ese también es un ratio de eficiencia, ¿no? ¿Qué tanto estoy gastando respecto eh, de los activos? O, sí, ¿qué tanto estoy gastando respecto de los activos? Se puede usar activos totales, en otros casos se usa también activos promedio, ¿no? Bien, luego tenemos bueno, las rentabilidades clásicas, ¿no? La utilidad neta sobre primas totales, sobre primas netas, sobre patrimonio, sobre activos, ¿no? O sea, estos dos últimos son los famosos ROE y ROA. Bien, luego venimos con el siguiente punto de evaluación, que es la solvencia, ¿no? La solvencia. Entonces, la solvencia, ¿cómo se mide? Eh, Normalmente las entidades reguladoras calculan un requerimiento le llaman margen de solvencia, ¿no? Requerimiento de margen de solvencia. Entonces calculan, bueno, esta compañía tiene un requerimiento técnico por primas, ¿no? O tiene un requerimiento técnico por eh, siniestros, ¿no? Porque de repente sus primas no son muy grandes, pero tiene una siniestralidad altísima. Entonces hay un mayor requerimiento, una mayor necesidad. Entonces hace el cálculo y toma el mayor de los dos, ¿no? Luego, mira cuánto tiene de activos disponibles como para poder cubrir esos requerimientos. Eh, Se cubre de que a los requerimientos técnicos le suman los pasivos totales. En algunas regulaciones le suman solamente la deuda financiera, ¿no? Pero lo que dicen es, mira, yo necesito que los activos puedan cubrir, ¿no? Toda esa, los activos puedan cubrir el requerimiento técnico y los pasivos, ¿no? Y entonces este índice lo denominamos el índice de solvencia. Bien.
Luego medimos la liquidez, ¿no? O sea, activos disponibles, que por lo general estos activos disponibles son los activos líquidos, ¿no? No importa el vencimiento, pero lo que importa es que sean activos líquidos. Medidos sobre los pasivos de corto plazo exigibles. ¿Qué cosas son los pasivos de corto plazo exigibles? Pues yo considero todos los pasivos de corto plazo, excepto el pago a los reaseguradores. Porque con los reaseguradores funciona un esquema de cuenta corriente. Entonces, puedes encontrar en los pasivos de corto plazo eh, cuentas por pagar a aseguradores, a reaseguradores, pero no es que necesariamente los vas a pagar, ¿no? O sea, porque se manejan cuentas corrientes en el lado de los activos y en el lado de los pasivos, ¿no? Entonces son, digamos, menos exigibles. Por eso uso pasivos de corto plazo exigibles, ¿no? ¿Y qué hacemos? Excluimos las cuentas por pagar a los reaseguradores. Bueno, tenemos también la liquidez corriente, o sea, los activos disponibles sobre los pasivos de corto plazo, y la liquidez ácida, en donde la acidez no la pongo por el lado de los activos, sino por el lado de los pasivos. Y en el denominador pongo los pasivos totales, nuestros activos disponibles sobre los pasivos totales. Entonces es una medición, digamos, ácida, poco práctica porque realmente no esperamos que una compañía con sus activos líquidos pueda pagar todos sus pasivos, ¿no? Pero simplemente en términos de medición para un monitoreo recurrente se pone de esta manera. Muy bien, entonces, eh, luego tenemos el siguiente punto muy importante de la evaluación de los reaseguros, ¿no? Entonces, en los reaseguros, ¿qué cosa vemos? Tres cosas. Primero, los niveles de retención, ¿no? Eh, Porque no se trata solamente de tener reaseguradores, se trata de que el reasegurador sea una protección para la aseguradora, que le sirva de protección, ¿no? Entonces, los niveles de retención. Mientras más bajos son los niveles de retención, digamos, mejor va a ser la puntuación que se le va a dar a la aseguradora en este aspecto, ¿no? Segundo, la modalidad del contrato, ¿no? Porque cada compañía es una historia diferente, entonces, y hay muchos tipos de contratos de reaseguro. Hay reaseguros proporcionales, no proporcionales, ¿no? Cuota parte, entonces, catastróficos. Entonces, el contrato de reaseguro no es que haya uno mejor que otro, sino que algunos se adaptan mejor a la organización o a la aseguradora que se está evaluando, ¿no? Algunos se adaptan mejor que otros. Eh, Luego, la calidad crediticia de los reaseguradores, ¿no? Es decir, vemos cuáles son las calificaciones de riesgo, cuáles son los reaseguradores, qué calificación de riesgo tienen, ¿no? Le sacamos ahí un puntaje ponderado que nos da una idea de cuál puede ser digamos, el, el riesgo de contraparte, ¿no? O sea, en categorías alto, medio, bajo, entonces eh, hacemos esa evaluación, ¿no? Normalmente los reaseguradores tienen una calificación de riesgo que es de dominio público, así que eso facilita las cosas en este aspecto. Repito, tres cosas vemos en los reaseguros: el nivel de retención, el tipo de contrato con los reaseguradores y tercero, quiénes son los reaseguradores, es decir, qué calificación crediticia tienen, porque según eso vamos a medir el riesgo contraparte, obviamente, ¿no? Muchas veces hay varios reaseguradores y estos reaseguradores, eh, pues, eh, como son varios, le sacamos un promedio ponderado, digamos, a las calificaciones, ¿no? Asociándolas a un puntaje y ponderando los puntajes. Muy bien. Otro elemento, otro factor de evaluación es el de las inversiones, ¿no? Entonces, las inversiones son muy importantes en una aseguradora. ¿Por qué? Porque la aseguradora, como parte de su negocio, ¿no? O sea, digamos, tiene que mantener cierta liquidez para pagar posteriormente los siniestros, eh, pero no puede tener todo en caja, ¿no? Porque imagínate que tiene toda su liquidez en caja, tiene un costo de oportunidad altísimo, ¿no? No lo puede tener en la bóveda, ni lo puede tener, digamos, en una cuenta corriente. Entonces, se apoya en un portafolio de inversiones. Entonces, ¿qué cosa es lo que vemos en ese portafolio de inversiones? Entonces, es importante porque ahí está la fuente de liquidez y segundo, es importante también
porque es una fuente de rendimiento. O sea, digamos, un negocio asegurador tiene dos fuentes de resultados. La primera es el resultado técnico y la segunda es el resultado financiero. Y el resultado financiero sale indudablemente de las inversiones, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué cosa es lo que vemos en las inversiones? Primero, la liquidez de los instrumentos, ¿no? O sea, es importante. La liquidez se puede medir también en escalas, ¿no? Liquidez uno, nivel 2, nivel 3, ¿no? Entonces vemos esa liquidez instrumento por instrumento. La calidad crediticia de las inversiones, ¿no? Normalmente las inversiones tienen una calificación de riesgo también que nosotros podemos ponderarlas, ¿no? La volatilidad de los instrumentos, la volatilidad de los instrumentos. Eso también es importante porque no es lo mismo que tengan un bono soberano, digamos, de un país X con baja volatilidad, que tenga unas acciones o un ETF, ETF, o que tengan un índice bursátil o cualquiera de estos que tiene mucha volatilidad y que eh, este, pues obviamente le da mayor componente de riesgo en mercado, ¿no? Bien, luego tenemos el riesgo de portafolio, ¿no? El riesgo de portafolio, perdón, el rendimiento del portafolio eh, integral, ¿no? Y la diversificación del portafolio, ¿no? O sea, no es lo mismo una concentración en 3 o 5 activos que una diversificación en muchos activos, en donde si pasa algo con alguno de ellos, no necesariamente va a afectar al resto, ¿no? O al portafolio integralmente. Bien, el punto 13 son las concentraciones. Entonces, las concentraciones, básicamente vemos tres concentraciones: la concentración en productos. Hay aseguradoras que son monoproductos, entonces ellas obtienen un bajo puntaje aquí. No tienen un solo producto, ¿no? Que, no sé, por ejemplo, asistencia médica o seguros vehiculares, tienen un solo producto, ¿no? Están enfocadas en ese producto, de repente les va muy bien en ese producto, pero tienen un componente de riesgo por esa característica que denominamos o solemos denominar monoproducto. Luego tenemos la segunda concentración en clientes, ¿no? O sea, de repente, o sea, ahí vemos el primer cliente, cuánto representa el negocio, los 5 primeros, los 10 primeros y así hasta los 25, cuánto representan el negocio y vamos viendo los niveles de concentración. Es importante porque, digamos, si los clientes después se cambian de aseguradoras, digamos, pueden perder un negocio relevante, ¿no? Y lo otro son los ramos, ¿no? O sea, la composición del pie de productos, de toda la producción que hay aseguradora, digamos que qué negocios o qué ramos están conformando y con qué nivel de concentración estamos trabajando, ¿no? Bueno, tenemos también otros factores de evaluación, como por ejemplo las contingencias y compromisos, que son transacciones fuera de balance, ejemplo de contingencia, un juicio, una reclamación tributaria, ejemplos de compromisos, ¿no? Puede ser ejemplos de compromisos, eh, puede ser avales, garantías a terceros, ¿no? Eh, Cosas que generalmente no están en el balance, ¿no? El poder de negociación de los clientes, eso es importante. ¿Por qué? Porque a veces hay clientes que son brokers, ¿no? O sea, y los brokers tienen un poder de negociación fuerte, porque sobre todo si son brokers grandes, pues le dicen, bueno, estas son las condiciones que yo quiero. Y si no me pones esas condiciones, entonces yo me voy y me llevo toda esta cartera de clientes, ¿no? Y entonces, pues tiene un poder de negociación importante. Las transacciones con partes relacionadas, por ejemplo, también, ¿no? Porque a veces entre partes relacionadas, eh, las condiciones, ¿no? O, digamos, los acuerdos a los que se llega con partes vinculadas o relacionadas, no necesariamente son condiciones, digamos, de mercado, ¿no? Entonces eso puede estar distorsionando un poco los estados financieros o los resultados financieros.
Bien. Entonces, de esa manera, pues concluimos, podemos usar el sistema de puntajes, ¿no? O sea, de manera referencial, eh, pero, pero no es necesario, no es necesario llegar, o sea, usar un sistema de scorecard en donde pues aquí le damos más puntaje, ¿no? O sea, se puede hacer, pero no necesariamente. Eh, entonces, se concluye, normalmente hay dos escalas, dos categorías, el grado de inversión, el grado especulativo, ¿no? El grado de inversión significa que la calificación es de triple B menos en adelante y significa que esa entidad calificada pertenece al grupo de menor riesgo. ¿Ok? Y el grupo de mayor riesgo es el grado especulativo, mayor riesgo, ¿no? Muy bien. Bueno.